contestar a la pregunta de quiénes somos, necesito que por un momento vayamos al contexto de la pregunta que acabamos de leer que Jesús le hace a sus discípulos sobre su propia identidad. Al principio de este capítulo 16 surge una dinámica, una experiencia y una dinámica interesante, porque el relato bíblico en consideración están dos líderes judíos de las dos vertientes principales del judaísmo de la época, que vinieron a Jesús pidiendo que les mostrara una señal. Dice los versículos 1 al 4 del capítulo 16, los fariseos, y leo en esta ocasión en la Nueva Versión Internacional, y los saduceos, ahí están los dos grupos, se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba pidieron que mostrara una señal del cielo. Él contestó: al atardecer ustedes dicen que está buen el tiempo porque el cielo está rojizo. Otra versión dice porque tiene aréboles. Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no les será dada más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. Y estos dos grupos, los fariseos y los saduceos, tenían algunas diferencias entre sus creencias sobre lo divino y lo sobrenatural, ¿verdad? Y cómo esto afecta la vida del hombre aquí en la tierra. El uno creía realmente en lo sobrenatural y el otro no. Los fariseos creían en la adhesión rigurosa a la ley de Moisés y a su tradición oral. Y los saduceos creían en ganarse respeto a través del favor político y las riquezas para marcar una diferencia en la forma en la que vivían sus vidas en el ahora. Los fariseos estaban interesados en el poder sobrenatural de Dios de alguna forma u otra, pero más en el cumplimiento de la ley, mientras que los saduceos estaban interesados en la aplicación de las enseñanzas que les permitieran vivir una mejor vida y más próspera. Y el punto de la historia es que querían religión y creer en un Salvador, pero en sus propios términos. Querían una señal que se ajustara a sus propios puntos de vista y no necesariamente deseaban saber cuál era realmente la voluntad de Dios y la intención de Dios para ellos. Les doy un ejemplo. Jesús vino e hizo milagros, señales, maravillas, prodigios, sanó enfermos, libertó cautivos, dio de comer a los necesitados. Tuvo un ministerio de enseñanza extraordinario, pero ninguna de estas señales fue realmente aceptada por estos grupos. Lo cual revela que al parecer para ellos como religiosos y hasta políticos, no necesariamente era prioridad que los enfermos sanaran, cuidar a los necesitados y alimentarlos y hacer justicia social. Eso realmente no era su prioridad, la de estos dos grupos religiosos. No era importante para ellos. Ellos querían una señal de acuerdo a sus preferencias. Querían una señal del cielo lo suficientemente convincente que probara que Jesús era quien dijo ser. Entonces Jesús procede a describirlos de una manera particular, para mí muy llamativa, porque les llama una generación mala y adúltera. Interesante, una generación mala y adúltera. Una generación mala, los fariseos, que intencionalmente, y esto se ve recurrente en el Nuevo Testamento, en los evangelios, intencionalmente procuraban ocasionar daño. Una generación mala y adúltera como los saduceos, que estaban en búsqueda de lo nuevo, de lo próximo, de aquello que ellos entendieran les pudiera servir como excusa perfecta para romper con sus pactos y compromisos con Dios. Porque la cuestión era tener la mejor vida ahora, tener favor político, tener riqueza, ser parte de la aristocracia.
Y les dice que señal no les sería dada, sino la señal del profeta Jonás. Pero ellos no entendieron. Ellos no entendieron que se trataba de la muerte, sepultura y la ascensión o la resurrección de Jesús. Porque ellos no pensaban en la fe en esos términos. O ellos no pensaban sobre la fe en esos términos. Ahora, es más adelante dentro de este contexto que Jesús le pregunta a sus discípulos sobre lo que la gente decía de él. Lo que significa que ahora Jesús se iba a enfocar en lo que realmente hace a su iglesia y lo que él debe identificar a su iglesia, y no necesariamente lo que estos grupos religiosos o conceptos religiosos de la época decían que debíamos ser. Porque todavía, opino yo, y nos sucede hoy, Jesús quería dejar esto claro porque todavía tenemos personas que quieren llegar a Dios como los fariseos por sus propios méritos. Y otras que miden su nivel de espiritualidad por sus asociaciones. Porque me asocio con tal o cual persona del ámbito religioso o del ámbito político, mis afiliaciones políticas. Mire, yo que vengo de vivir en Estados Unidos por varios años, en donde allá ayudamos a fundar un ministerio hispano dentro de una congregación americana, me di cuenta cuánto la iglesia norteamericana mide la espiritualidad por sus asociaciones, inclusive políticas, y se dividen en los bandos. Entonces se convierte en una fe nacionalista, que si tú eres del ámbito conservador o de los republicanos, digamos así, tú estás de acuerdo con Dios. Pero si tú eres demócrata, votas demócrata, no, estás perdido, estás con el diablo. Así sucede. Y medimos la espiritualidad de la gente por las asociaciones políticas que tienen. Eso pasa hoy, mis hermanos. Todavía existen personas como los fariseos que tienen una teología perfeccionista, que tienes que ser perfecto en conducta, creen en la adhesión estricta y extrema a la ley y a la tradición oral. Aquí se hace todo de esta manera y tienes que cumplir la ley así. El día que no la cumple, como decimos en mi casa, te chavaste. ¿Sí? Y hay otros como los saduceos que tienen una teología secular. Todavía tenemos personas que creen que se necesita demostrarle a Dios que somos lo suficientemente valiosos como para que Él nos pueda amar, sin importar cuál haya sido nuestra experiencia sobrenatural de salvación. Como para buscar su aprobación. Tengo que venir todos los días al culto, no me puedo perder ningún culto al año, tengo que hacer mis 3 oraciones diarias, tengo que leerme 10 capítulos de la Biblia diario. Dios mío, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Si oro y no hablo en lenguas, ay, ¿qué está pasando? Estoy frío espiritualmente. Así somos. Y también existen aquellos que creen que los milagros sobrenaturales de Dios eran para los tiempos de antaño y que Dios no necesita darnos milagros ahora, que lo que importa es el estatus, es el reino ahora, aquí, que está operando entre nosotros. No se equivoque con eso, pero se refleja por medio de la opulencia económica y del estatus social. Entonces Jesús separa a su grupo y en el bote de camino a Cesarea de Filipo les empieza a hablar sobre la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos como que se confunden porque él viene de esta experiencia milagrosa también de los panes y los peces, y ellos están confundidos y están pensando, Dios mío, ahora fue que no cogimos pan para nosotros. Y él, Dios mío, estos cabezones todavía no entienden. Y les habla de las levaduras de los fariseos. ¿Y alguna vez usted se ha preguntado cuál es esa levadura de los fariseos y los saduceos? Es sencillo, la creencia en Dios, pero en nuestros propios términos. Ellos estaban pidiendo a Jesús que probara ser quien dijo ser, pero conforme a sus propias interpretaciones teológicas y religiosas.
conforme a sus propios prejuicios e ideas preconcebidas de Dios. Pero Jesús no les cede ninguna señal. Y no les cede a ellos en ese momento. Sino que luego, después de toda esta experiencia, mientras está a solas con sus discípulos, les pregunta acerca de sus propias creencias sobre Él. Porque Jesús, o para Jesús, era más importante que sus discípulos entendieran lo que realmente constituye una iglesia, que las creencias sobre Él que debe tener todo aquel que le sirve. Déjame decirlo de esta manera. Para Jesús era más importante que su iglesia, que sus discípulos supieran qué es la iglesia, qué Él estaba constituyendo, que lo que los demás pensaran, que lo que los demás que se creían ser el pueblo de Dios entendieran que debían ser. Para Jesús era indispensable que los discípulos estuvieran claros en su identidad. Y una de las cosas interesantes de esta experiencia, en donde dimos lectura en Mateo capítulo 16, es el lugar en donde ocurre y el momento cuando ocurre. Y voy a llegar ahí un poco, hermano. Voy lento, pero vamos caminando. Los quiero llevar a un punto en específico esta mañana. En primer lugar, se encuentran en Cesarea de Filipo, una ciudad que está a la frontera del norte de Israel. Y tenía unas interesantes influencias culturales, políticas, comerciales y religiosas. Llevaba el nombre de políticos, Cesarea de Filipo. Realmente Felipe, el tetrarca, la estableció o la embelleció en su momento y le puso el nombre de Cesarea en honor a emperador César y por supuesto el suyo propio, ¿verdad? Filipo. Y es interesante porque anteriormente la ciudad tenía un nombre curioso, Panea, si no me equivoco, porque tenía una influencia griega también del dios Pan. Además del dios sirio Baal, se construyeron templos a Baal ahí. Muy interesante la influencia que tenía Cesarea de Filipo. Y es precisamente en ese lugar, un lugar comercial, o donde había comercio, donde tenía una influencia de gente de cierto estatus social, tenía influencias religiosas paganas, tenía influencias políticas de gente importante, que Jesús le dice a sus discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? Y algunos pudieran tomar a Jesús como un megalomaníaco que se cree la gran cosa y que tiene que estar centrado en Él. Otros pudieran pensar que Jesús tenía una crisis de identidad terrible, pero ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Jesús no se creía la gran cosa. Jesús fue el hombre y el ser más humilde que jamás haya existido. No tenía crisis de identidad Jesús. Jesús quería llegar a sus discípulos porque después que todos ellos le dicen nombres de renombre o nombres importantes dentro del mundo judío, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el Elías que había de venir, otros dicen que eres Jeremías o un otro profeta, lo pusieron a una altura. Pero ¿y ustedes? ¿Quiénes creen que soy yo? Para ustedes, ¿quién yo soy? Silencio sepulcral, excepto Pedro. Pedro, que es el que levanta la mano primero rápido y salta y declara: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, volviendo un momento al momento en el que ocurre, el tiempo durante el ministerio. Ya el ministerio de Jesús en este momento ha transcurrido bastante. Él lleva tiempo manifestándose. Lleva tiempo sanando enfermos, libertando cautivos. Había alimentado a los pobres, declarado palabras, había dado sermones extraordinarios. Pero si usted se pone a investigar en la Biblia, Jesús nunca le había dicho a sus discípulos explícitamente quién Él era.
No hasta este momento. Jesús nunca se le había manifestado en palabras con relación a quién era Él. Jesús simplemente estaba manifestando señales. Una experiencia muy cercana a Jesús declarar quién era se dio precisamente al comienzo de su ministerio, luego de ser bautizado en el Jordán, de haber ido a la tentación del desierto y regresado. Dice que bajó en el poder del Espíritu a Galilea, capítulo 4, y se levanta en la sinagoga y le dan un libro a leer. Él busca en el rollo de Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Todos saben en el judaísmo que es una escritura mesiánica. Hasta el sol de hoy lo saben. Tomamos cualquier judío. Yo trabajé con judíos, hermanos, que iban a sus horas de oración. Siempre que los viernes, cuando ya era invierno, antes de las 4 de la tarde, estaban fuera de la oficina, porque para ellos el sábado comienza a la puesta del sol. Mientras el sol se bajaba o se ocultaba. Así que antes de que se oscureciera, ellos salían volados de la oficina. Tú le hablas sobre esa escritura y le dices que se cumplió en Jesús, y le hablas de Isaías 53 y le cortaste la comunicación. No te vuelven a hablar. Porque es el único ser humano en esta historia de la humanidad en quien se cumplió. Entonces Jesús no se les había manifestado en particular con relación a quién Él era. Él estaba manifestándose, sí, los milagros, las señales. Esta experiencia de su ungimiento, o de que Él dice que el Espíritu está sobre Él, es lo más cercano de Él revelarse como el Mesías. Pero nunca lo había dicho explícitamente. Pero ahora les pregunta: ¿quiénes ustedes dicen que yo soy? Y en este momento específico, ya cuando Jesús básicamente iba a ir en dirección de regreso a Jerusalén, iba a comenzar su descenso desde allá a Jerusalén para su pasión, su muerte y resurrección. Que dicho sea de paso, hago un paréntesis: cuando usted lee la Biblia, cada vez que van a Jerusalén y vienen de arriba, pero siempre dice subamos. Ellos suben a Jerusalén, porque para el judío la experiencia de ir a Jerusalén es una experiencia espiritual. Y una experiencia espiritual es siempre en aumento, siempre va en alzada, siempre vamos a alcanzar arriba a Dios, vamos a elevarnos. Por eso nuestra actitud al venir al templo debe ser una actitud de elevarse espiritualmente, de venir a buscar lo que trasciende, lo sobrenatural, el Dios todopoderoso, venir con expectativa de que nos vamos a encontrar con Dios. Si hago este paréntesis, ahora Jesús no está interesado en que nosotros reconozcamos que Él es solo bueno para la muerte, porque nos pasa a menudo. Jesús quiere que la gente reconozca quién es Él, y a veces pensamos que la gente en su primera visita a la iglesia entienda quién es Jesús. No nos pasa. Viene una visita, oramos por alguien, viene una visita y rápido queremos que se convierta. Y aquí los discípulos están con Jesús durante todo este tiempo y todavía ninguno había dicho o lo había confesado como Salvador. Sus actos decían una cosa, pero sus bocas no lo habían confesado. Y nosotros a veces invitamos gente al culto y Dios mío, toca a los que se conviertan. Y en la primera visita queremos que levanten sus manos y confiesen al Señor y hablen hasta en lenguas, y gloria a Dios, porque eso puede suceder, eso sucede a veces, pero no es la norma tampoco, hermano. Entonces cuando no pasan, de momento mira lo que hacemos. Yo puedo ser vulnerable, hermano, puedo ser vulnerable con ustedes, puedo ser yo, ¿verdad? A veces empleamos una labia tremenda, hermano, y le metemos hasta miedo a las personas. ¿Y qué pasa si al salir allá y viene un carro y te atropella? Tú no sabes si este es tu último día, porque queremos que se conviertan a Cristo. Lo hacemos en las campañas evangelísticas. ¿Y qué si te caes en el baño y te esnucas? Conviértete a Cristo. Y lo hacemos, hermano, y suena funny, pero para el que viene de visita no es nada funny. ¿Ves? Queremos que confiesen a Jesús a la primera, hermano, pero es que toma tiempo. Toma tiempo. Y saber quiénes somos en Él y cómo nos debemos manifestar es importante para no cometer este tipo, diría yo, de errores, hermano. Porque yo quiero creer que Jesús no es solo bueno para cuando estemos muertos.
¿Verdad que no? Jesús es bueno para cuando estamos aquí vivos, ¿verdad que sí? Jesús es más que bueno. Yo prefiero creer que la vida con Jesús es mejor que la vida sin Jesús. Y obviamente una eternidad sin Jesús eso no es lo favorable, eso no es lo que se quiere, no es lo ideal. Una eternidad con Jesús es lo que se quiere. Eso es prioridad dentro de la vida espiritual, saber que nos salvó de los pecados y de la condenación eterna. Eso está bien, perfecto. Para el nuevo convertido, eso no hace mucho sentido todavía. Y esta experiencia de vida tiene que ser con Jesús, una experiencia de relación con Él, porque Jesús no necesariamente está interesado en que nosotros reconozcamos que Él es bueno solamente para cuando estemos muertos, sino para llevar una relación con Él que nos lleve a una madurez espiritual, dentro de la cual podamos descubrir nuestra verdadera identidad. Por lo tanto, descubrir quién es Jesús y cuál es su propósito con nosotros nos debe llevarnos a contestar la pregunta inicial: ¿qué hace que una iglesia sea iglesia? ¿Qué hace que una iglesia sea iglesia? Yo quiero sugerirles dos cosas hoy. El tiempo ha pasado bastante, pero ¿y cuánto yo he hablado aquí? Rayo. Voy rápido. ¿Qué hace que una iglesia sea iglesia? Yo quiero sugerirle dos cosas. Número uno, su enfoque en Jesús. Su enfoque en Jesús. Yo siempre estoy buscando maneras de decir las cosas no convencional. Porque si nos vamos, ¿verdad?, a lo convencional, usted va a saber, hermano, ¿cuántos llevan más de 10 años en la iglesia? Levante su mano. Llevan más de 10 años en la iglesia. Usted sabe cuando viene un predicador evangélico y cuando viene un predicador pentecostal y cuando viene un predicador bautista. Usted lo sabe, porque su forma de hacer el mensaje, sus expresiones, su bosquejo, todo se delata. Y yo siempre estoy buscando cómo romper esa norma, hermano, y ser un poco más natural. Y por eso no voy a escuchar sobre mí, que es ser iglesia, de lo que comúnmente escucha. Pero sí quiero sugerir algo. En primer lugar, una iglesia es iglesia por su enfoque en Jesús. Su enfoque en Jesús, no en nosotros, no en nuestros programas, no en nuestro currículo, no en nuestro nombre, ni en nuestra denominación, digamos, sino en Jesús. Volviendo al texto de Mateo 16, dice: y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, y otros el Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dice: ¿vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le responde de manera extraordinaria. Si yo fuese Pedro, en ese mismo instante mi pecho se hubiese inflado. Oh, eres bendecido, Pedro, dichoso, doblemente favorecido, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Usted se imagina, Pedro: tengo revelación de Dios, aleluya. Yo me hubiese sentido igual, extraordinario, se me hincha el pecho. ¿Qué? Jesús, Dios, el Mesías, y yo sé quién es Él. Mira, yo he leído bastante y he escuchado mucho sobre este pasaje y lo que esto significa. Porque el asunto sobre el cual más se habla en el Nuevo Testamento específicamente y se escribe en los comentarios es sobre esta experiencia de Pedro, sobre la confesión de Pedro. Le invito a leer comentarios del Nuevo Testamento y la mayor cantidad de comentarios siempre está en estos pasajes. Y créeme, se lee bastante, uno aprende muchísimo. Y algunos se refieren a Pedro, ¿verdad?, como la roca sobre la cual la iglesia es edificada. Y usted sabe que la Iglesia Católica pues, toma este pasaje y lo usa como fundamento para el establecimiento del papado y la sucesión papal, para hacerlo como el líder supremo de la Iglesia universal. Es todo un esquema
sistema político realmente y jerárquico, de control, de dominio. Y mira, históricamente hay muchos argumentos a favor de esto que yo pudiera decirle son bastante convincentes. Pero si uno hace una hermenéutica más correcta, uno se da cuenta que no es así. Hay otros que también dicen o interpretan el texto que la confesión de Pedro es la roca, o Cristo es la roca sobre la cual la iglesia es edificada, ¿verdad? Y esto me parece a mí un poco más certero. Pero lo cierto es que no solo la confesión de Pedro sobre Jesús, ¿verdad?, es la roca sobre la cual es edificada la iglesia. A mí me gusta creer también que es la capacidad de creer que Jesús es el Mesías, la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Porque tanto Jesús como el Salvador es un regalo, así como la fe que te lleva a creer en Él como tu único Salvador. Escuche bien lo que le voy a decir. Una iglesia es iglesia por su enfoque en Jesús, y no podemos tener un enfoque verdadero en Jesús si no nos es revelado del cielo. Podemos tener personas viniendo a la iglesia, congregándose por bastantes años y todavía no conocer a Jesús como Señor y Salvador. Podemos tener el concepto religioso de Él como el Señor y como Salvador, ¿verdad? Y pudiéramos haberlo confesado inclusive en una reunión, y repetimos una oración y pensamos que estamos salvos, pero no hay manera de realmente medir la fe y la capacidad de una persona si no es a través de su vida diaria, de sus actos. ¿Qué dice la vida de aquella persona que realmente ha confesado a Jesús como Señor y Salvador? Aleluya. Eso evidencia la salvación en alguien. Nuestra respuesta en nuestra forma de vida, no solo de palabras. Y usted nota quién tiene esa iluminación del cielo, que entiende esta revelación de parte de Dios, que Jesús es el Señor y es el Salvador, por cómo la persona vive. Una persona totalmente rendida a los pies del Salvador. Él le dijo, entonces respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tanto Jesús es don de salvación a la humanidad, como la fe o la capacidad de creer que Él es el Salvador. Y es necesario que como iglesia jamás nos movamos de ese fundamento. Él es nuestro Mesías dado por Dios para nuestra salvación. Mire, nosotros podemos tener distintas dinámicas como iglesia. Podemos tener un nombre denominacional, podemos tener métodos y formas de trabajar, maneras de cantar y de servir en el templo, estilos de predicación, forma de hacer las cosas, dogmas y reglas, etcétera. Pero lo que nunca podemos perder es la centralidad del evangelio. Nuestro enfoque en Jesús y en su obra redentora en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Usted sabe que hay club de rotarios y de leones y otros grupos que se reúnen, hacen oraciones, tienen cánticos, hacen servicio social, inclusive la hermandad masónica. Ellos, si usted mira la vida de los masones, yo he conocido algunos y ellos se dejan llevar por ese código de hermandad. En uno de los salmos que dice bienaventurado, ¿cómo es el salmo que ellos basan? Ellos basan su hermandad en un salmo que dice que es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón. Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces ellos se consideran hermanos y pueden venir de distintas fe, de distintas creencias y trasfondos religiosos, o gnósticos, o puede ser ateo, o puede ser satánico. Si eres parte de ellos como hermandad, tienes no solamente un voto de secreto, sino que también tienes una responsabilidad moral de tratar al que pertenece a ese círculo como familia. Y usted los ve en los carros, ellos tienen una chapa y se identifican con esa chapa y saben quiénes son cada cual. Y en las cortes también uno los ve y se tienen unos saludos muy interesantes y se ayudan mutuamente, políticamente, se ayudan económicamente, se ayudan de diversas maneras. Podemos tener un sinnúmero de
de personas y de reuniones que parezcan religiosas y demás. Pero más allá de todo lo que nosotros manifestamos a veces, nuestro enfoque en Jesús y en su sacrificio como único, suficiente Salvador, hermano, eso es esencial como iglesia. Eso es esencial como iglesia, porque nada sustituye el sacrificio de Jesús. Los métodos pueden cambiar, los coritos pueden cambiar, la forma de hacer las cosas pueden cambiar, algunos conceptos pueden cambiar, pero la fe en que Jesús es el único que puede salvar a la humanidad, eso no cambia. Eso es fundamental. La iglesia siempre se movió en ello, hermano, y debemos procurar mantenernos en ese fundamento, que solo somos salvos por gracia, por la gracia del Salvador, no la gracia más obra. Solo Jesús es el centro, solo Jesús es el enfoque, solo Jesús es el Salvador, no usted y no yo. Jesús es nuestro único Salvador. Le voy a abrir mi corazón, hermano. Voy a ser más transparente todavía. A veces, y lo que le voy a decir se lo digo por experiencia propia, porque a mí me pasó muchísimo. A veces nos encontramos tan enfocados en cumplir ciertas reglas y con ciertos métodos, y tenemos, qué sé yo, tanta cosa, que nos olvidamos que la gracia de Dios es más que suficiente para nosotros. Y jamás ha sido una excusa, o debe ser una excusa para pecar. Pero la vida cristiana va más allá de lo riguroso que pueden ser nuestros dogmas, hermano. Somos hijos de Dios y somos salvos por Él, y nada de lo que usted y yo podamos hacer en esta vida realmente nos cualifica para entrar al cielo. Solo lo que Jesús hizo. Solo lo que Jesús hizo. Mira, Hechos 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Diga don. Dígalo fuerte, don. ¿Qué significa don? Regalo, ¿verdad? Es un regalo del cielo, de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación en Cristo no se obtiene por fe, porque creí de momento, ¿verdad? Y luego tengo una vida de 40 años tocando la pandereta en la iglesia. O porque nunca fallé un diezmo, o porque serví en ministerio evangelístico. Tú lo sabes, Señor, que yo hice todo esto. No, hermano, nuestro resumen ante el cielo para ser salvos no funciona. El único resumen que cuenta es el de Cristo, porque Él fue el único perfecto. Él fue el único perfecto. Su sacrificio fue suficiente. No hubo otro antes, ni habrá otro después capaz de sustituirlo. Nada nos acerca a Dios como la sangre del Cordero. ¿Acaso no ha leído en Hebreos capítulo 10, si no me equivoco, que dice: tenemos acceso al lugar tan santísimo mediante la sangre del Cordero? ¿Cómo nosotros tenemos acceso a Dios? Mediante nuestra adhesión rigurosa a la ley o a los dogmas que tengamos como iglesia evangélica pentecostal. No, tenemos acceso a Dios gracias a que Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Punto, sí, acabó. Eso es suficiente. Eso es suficiente. Mira, le voy a dar un ejemplo de esto que yo estoy seguro que usted va a poder entender. ¿Cuántos sirven a Dios? De corazón sirven a Dios. Han servido a Dios por varios años. Levante su mano, levante su mano. Bien, 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 bien. Yo sirvo a Dios desde que me convertí. Desde que me convertí. Hubo unos meses ahí que estaba investigando, ¿no? Estaba buscando la forma de cómo entrarle a esto, porque para mí este concepto de iglesia cristiana no existía. Esto era foráneo para mí. Pero una vez engrané, encajé, entendí, empecé a buscar el rostro de Dios, empecé a servirle de inmediato en la guagua de la escuela cuando estaba en high school todavía, en Antilles High School, eso es en Buchanan, en la base militar, y una guagua nos venía a buscar a una parada y nos llevaba, y ahí en los rayos yo le predicaba a la gente, hermano, ahí conmigo, y después se cambiaban de asiento, y yo iba al otro día y me cambiaba de asiento también y le seguía hablando. Establecimos una célula también en la hora de almuerzo para trabajar con los estudiantes, con la gente, y yo trabajo desde ese entonces.
Pero créame, hermano, a la hora de que llega una crisis, ¿qué me importa a mí lo que yo he hecho? No me sirve para nada. Yo necesito a Dios. Punto, se acabó. Necesito que Él intervenga. Necesito que sea Él el que obre en mi vida. Y yo no encuentro otra manera de agradar a Dios sino creyendo que la sangre de Jesús es suficiente para mí, que me perdonó y que es capaz de asistirme en todo. En todo. ¿No le pasa a usted igual? Digo, yo no sé, pero yo encuentro demasiado prepotente venir ante Dios en oración. Señor, acuérdate las largas horas de vigilia que yo he hecho delante de ti. La ofrenda misionera que di en el culto pasado. ¡Aleluya! Yo no me atrevo a venir a Dios con eso, hermano. Es una desfachatez. ¿Verdad que sí? Yo vengo a Dios, Señor, perdóname. Vengo a Dios bajito, ayúdame, Señor, te necesito. Y cuando voy y busco en la Biblia, teniendo acceso a la presencia de Dios mediante la sangre del Cordero, y atravesamos por el velo que fue partido, que es su cuerpo. Aleluya, de repente la gloria de la presencia del Señor me rodea y accesé a la presencia de Dios gracias a lo que Cristo hizo por mí. La iglesia no es iglesia por qué sé yo, por la marca que tenga, por el nombre que tenga, por lo riguroso que sean sus dogmas o por nada de eso. La iglesia es iglesia gracias a Jesús y a su sacrificio. Por eso Él es el fundamento. Número 2, para ir terminando. ¿Qué hace que una iglesia es iglesia? No solo el fundamento de Jesús y su enfoque en Él, sino una vida misional. Yo creo que yo comenté esto la vez pasada que vine aquí, pero no lo puedo dejar de decir. Una vida misional. Mas yo te digo, le dijo Jesús, mas yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y mira lo que dice: y las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ella. Y esta es una declaración interesante o una descripción interesante sobre lo que es la iglesia. Y cuando Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella, a veces entiendo que lo tomamos un poco incorrecto. Tomamos este pasaje y pensamos que la iglesia es esto, ¿verdad? Un lugar encerrado, ¿verdad? Y estamos protegidos de todos los males que pueden pasar en el mundo y de todas las situaciones y los problemas, pero realmente es todo lo contrario. La iglesia nunca fue diseñada para permanecer aquí. Esto es glorioso, es bueno y es necesario, pero esto no nos hace iglesia. Nos hace iglesia el entender que Cristo vino a salvar al mundo y nos ha comisionado para continuar su misión. Entonces, nuestra mente como iglesia, cuando decimos ¿quién soy?, pues entonces debo pensar en que soy un misionero a este mundo. Soy un embajador del reino de los cielos en esta tierra y tengo una misión que cumplir, y en cada área y aspecto de mi vida voy con ese approach, voy con ese acercamiento. Tengo esta mente misional. Somos una fuerza salvadora en misión de rescate. Somos una fuerza salvadora en misión de rescate. La iglesia siempre ha sido reconocida y siempre deberá ser distinguida por una vida de compromiso con la gran comisión. Siempre, hermano, siempre. El hecho de que Jesús haya dicho que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, también nos debe dejar en claro inmediatamente que vamos a tener oposición. La iglesia se distinguió por su compromiso a la gran comisión a pesar de los ataques que vivió. Y hoy por hoy, a pesar de los ataques que usted individualmente pueda tener, o los que colectivamente como cuerpo pudiéramos tener desde el Estado, que pronto se van a comenzar a manifestar de manera mayor, tenemos que distinguirnos por eso. Aleluya. Y tenemos que darlo por sentado, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso debe hacer un clic en nuestra mente. Va a haber oposición, va a haber ataque, va a haber oposición a nuestra misión, a lo que representamos y a lo que hacemos para el reino. Siempre ha sido así
Y déjeme decirle, eso no va a cambiar tampoco. Eso siempre será así. Vamos a tener oposición, mis hermanos. Pero el mundo necesita de Cristo. Y tú y yo somos los responsables por llevarlo allá. Por hacerlo conocer entre nuestros familiares, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, nuestras comunidades y otros países, hermanos. Es nuestra responsabilidad. Mire esto, qué curioso. En el mundo antiguo las puertas se usaban de manera diferente o un poco diferente a como se usan ahora. Antes las puertas de una ciudad, por ejemplo, eran el lugar de reunión de los líderes comunitarios y de los ancianos, la gente sabia, para elaborar estrategias sobre cómo usar sus recursos, cómo seguir aportando a la necesidad de los constituyentes de esa comunidad, cómo elaborar estrategias de combate para defenderse en caso de que vinieran invadirlos y demás. Y es importante que entendamos que según Jesús, el reino de las tinieblas tiene lugares fortificados. Escuche, en esta tierra, porque yo no sé si usted sabe, los demonios no están en el infierno. Por lo menos eso no es lo que dice la Biblia. Yo puedo interpretarlo como me dé la gana, pero lo que dice la Biblia, Pablo en Efesios capítulo 6 dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestados, contra principados, sino contra huestes espirituales de maldad. ¿Y qué dice? ¿En dónde? ¿En las regiones qué? Celestes, en la atmósfera, hermano. Si usted tuviese unas gafas de estas con, qué sé yo, un tipo de vista 3D o qué sé yo, HID o de una tecnología, no sé cómo llamarle, de esa, usted puede ver que tal vez en las regiones celestes y cercanas a nosotros hay huestes espirituales de maldad. La gente tiene en concepto de que los demonios están en el infierno con un látigo esperando que la gente llegue para latigarlo, pero eso fue creado para ellos, para su propio tormento, no para nosotros, obviamente. Pero ellos todavía no están ahí. Llegará su día que irán ahí. De hecho, si usted lee el pasaje del Gadareno, ¿cuántos saben el pasaje del Gadareno? Usted ve que Jesús llega a Gadara y está este hombre que no puede ser amarrado porque con grillos o cadenas la rompe, vive en un sepulcro, se hace daño y todo lo demás. Y cuando Jesús llega, se tiran de rodillas ante Jesús y le dice: ¿a qué has venido? ¿A atormentarnos antes de tiempo? Eso me dice que no están en tormento ahora, sino que llegará su tiempo en donde entrarán ahí para ser atormentados. Así que ellos no están en el infierno esperando que uno de ustedes peque para cuando se muera llegue ahí y latigarlo. No, hermano, no. Ellos están en las regiones celestes y hacen de lugares fortificados aquí en la tierra. Y Jesús está diciendo: el reino de las tinieblas tiene lugares fortificados y tiene puertas, y están planificando cómo expandir su territorio y seguir controlando las comunidades. Pero ustedes son una fuerza de rescate. Ustedes tienen una misión de alcanzar a otros y van a encontrar oposición. El reino de las tinieblas se le va a oponer, pero yo les aseguro que no importa lo que se les venga, lo que el diablo mismo haga, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Escuche bien esto, por favor. El imperio de las tinieblas no prevalece contra la iglesia porque la iglesia tiene un nombre reconocido. El reino de las tinieblas o las puertas del Hades no prevalecen en contra de la iglesia porque la iglesia, qué sé yo, porque canta coritos de hace 100 años a fuego, así a 100 millas por hora. Porque las hermanas hacen así con el moño. Eso no es lo que hace que el diablo se detenga. Ni hace que el diablo se detenga porque cantamos canciones así de Hillsong y toda la cosa. Y estamos en la nueva cosa. Eso no le importa si tienes gabán o chaqueta o si eso es un t-shirt. Eso no le hace nada al reino de las tinieblas. Lo que dijimos previo a esto es lo que realmente
hace que prevalezcamos contra el imperio de las tinieblas? Jesús y solo Jesús. Jesús, el tener el fundamento correcto, entender que es por la sangre del Cordero que fuimos bañados, que fuimos nosotros justificados y que Él nos ungió para la labor también. Aquí entro un poco en el día de Pentecostés, porque en el aposento alto la iglesia fue ungida para el servicio. Fue ungida para el servicio. Nosotros somos ungidos para servir. ¿Cuántos hablan en lengua aquí? Levante su mano si usted habla en lengua. Ok, pídale a Dios al hablar en lengua, por favor. Yo también hablo en lengua y hablo diversos géneros de lengua. Excelente, ¿verdad? Eso está extraordinario, pero el Espíritu Santo no me dejó solo para hablar en lengua. No me fue dado como un regalo del cielo solo para hablar en lengua. No. Ni para que me cayera para atrás o para el frente o saliera corriendo por toda la iglesia y treparme los bancos. No, que gloria a Dios si ocurre, perfecto. Allá cada cual con su cuento, ¿verdad? Cada iglesia con sus reglas en cuanto a eso. Yo estoy muy abierto a cómo el Espíritu Santo se manifiesta y cómo nosotros reaccionamos ante su manifestación, ¿verdad? Porque llamamos muchas cosas manifestaciones del Espíritu, pero realmente son nuestras reacciones ante la manifestación de su poder. Eso es extraordinario, hermano. Pero más allá de eso, Él vino sobre mí y me ungió para yo servir. Para yo servir. Para abrir esas puertas del Hades y rescatar a la gente del principado de las tinieblas. Para hablar a la gente de Jesús y del poder transformador y de su gracia salvadora y de la capacidad que Dios tiene de asistirnos, de ayudarnos, de bendecirnos, de ayudarnos a alcanzar el cielo. Somos llamados y ungidos para servir. Él les dijo, vayan al mundo entero y prediquen el evangelio a todas las naciones. Y él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Lo voy a leer. Marcos dice, le dijo, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Fuimos ungidos para servir, para ir a alcanzar el mundo. Quiero pedirles 5 minutos más y les prometo que acabo. Y esto no es mentira de predicador pentecostal. Les prometo 5 minutos. Voy a cogerlo. A las 12 acabo. Descubrí algo que me llamó la atención y quiero compartírselo. Cuando él dice vayan al mundo y predique este evangelio, en Marcos, esa palabra mundo, una de sus traducciones al griego es cosmos. Y una de sus definiciones bien pudiera ser, en ese griego empleado ahí, orden social. Escuche lo que le voy a decir. Orden social. Lo cual sugiere la idea de que la iglesia, dentro de su responsabilidad como sal de esta tierra y luz del mundo, debe influenciar el orden social en todas sus esferas, estructuras, valores e instituciones. Tenemos responsabilidad de parte de Dios de influenciar al mundo, llevando el amor de Dios y su orden y sus valores a nuestra sociedad. La sociedad está compuesta por un orden político, por un orden social, por un orden espiritual, moral, cultural y económico. No sé si alguien me puede facilitar agua, por favor. Ya, yo dejé la mía allá, lo que pasa, dejé la mía allá en el carro. Pero escuche, y es nuestra responsabilidad como iglesia de influenciar. La iglesia fue diseñada para influenciar la sociedad espiritualmente, moralmente, socialmente, políticamente, culturalmente y económicamente. Eso es importantísimo, porque no se trata de simplemente aspirar al poder, se trata de influenciar quienes están en poder.
y quienes están en todas estas esferas. Es nuestra responsabilidad alumbrar e influenciar al mundo en todas las esferas que componen nuestra sociedad, con tal de que el señorío de Jesús se establezca en los corazones de la mayor cantidad de personas posible, sin importar en dónde se encuentren. La iglesia en su misión debe identificarse con el pobre y con el rico. Debe influenciarse con aquella persona de pueblo, el sabio que tiene experiencia, que qué sé yo, hizo negocio propio. Muchas gracias, Michael. Que ha trabajado toda su vida por lo suyo, bien chévere, pero también debe influenciarse con aquel, o debe responsabilizarse. La iglesia debe influenciar a aquellos que están en poderes gubernamentales y hablarles la verdad de parte de Dios para que se establezca justicia. No es necesariamente nuestra responsabilidad que el gobierno actúe a nuestro favor, porque la sociedad está compuesta de diversas comunidades y de diversas creencias, por lo menos en nuestro lado del mundo, en las sociedades democráticas. Pero sí es nuestra responsabilidad influenciar la mayor cantidad que podamos, lo mayor que podamos, hablarle a las personas de Cristo, y que todos, no importa su estrata social, crean en Jesús para que los valores del reino puedan ir poco a poco moviéndose. Porque si lo dejamos al mundo y a Satanás, hermanos, créeme, mira cómo vamos, por abdicar nuestra responsabilidad de influenciar al mundo. Y todo por no tener una mente misional. Porque cuando pensamos en misiones, pensamos única y exclusivamente en el pobre que está en Guatemala. Y bien, somos responsables por ello. Claro que sí, tenemos que ir a hacerlo. Pero nuestro país necesita a Cristo también. Y la gente que gobierna necesita a Cristo también. Y la gente que tiene dinero necesita a Cristo también, para que financien la obra de bendecir a los pobres. Como iglesia necesitamos asumir la responsabilidad de manifestar nuestra capacidad de alumbrar al mundo. Y dijo Jesús: y vean los hombres vuestras buenas obras, y glorifiquen al Padre que está en los cielos. La iglesia debe destacarse por una mentalidad misional, sin importar en qué área ésta se haga. Tiene que ser en todas las áreas posibles de nuestra sociedad, para procurar que el evangelio sea establecido en el corazón de todos. Porque todos, escúcheme bien, todos necesitan salvación. Absolutamente todos. Y de hecho, una mentalidad misional es el propósito de Pentecostés. Él nos dejó al Espíritu Santo para que fuéramos testigos. Sí, vamos a tener que pasar dificultades y vamos a tener que ir contra todo viento y marea. No importa lo que se venga, vamos a prevalecer. Vamos a triunfar mientras nos permanezcamos en misión, entendiendo que Jesús es más que suficiente para cada uno de nosotros. Ahora sí concluyo, son las 12. La iglesia primitiva se destacó por su enfoque en Jesús y su evangelio, ¿no? El evangelio de salvación, y por su compromiso con la gran comisión. Los oprimían por un lado y los perseguían, y se iban para otro y se seguían multiplicando y se seguían multiplicando. Y mientras más los perseguían, más se multiplicaban, porque la mente era alcanzar a todos para Cristo. Solo uno dio su vida en el Calvario por la salvación de la humanidad. Solo uno, solo Jesús. Él fue que, según Pablo en Filipenses, se despojó de toda su gloria y se hizo hombre y se humilló siendo hombre, tomando forma de siervo, dice. Se constituyó un esclavo humano prácticamente. Lo dejó todo, dejó su gloria para servir, para venir aquí a morir como un malhechor en la cruz del Calvario, con tal de que algún día tú y yo y muchos otros que están esperando pudiéramos mirarlo a Él y decir: tú eres a quien yo necesito. Jesús es la solución a todos los males de mi vida y de esta sociedad. Necesito de su gracia, necesito de su perdón, necesito de su ayuda. Y de Él entonces tomar identidad y nuestro propósito de vida. Comprender que hay otros que necesitan también de Él. Quiero que se ponga sobre sus pies.